Bueno, vamos a ir arrancando. En todo caso, grabamos también. Bueno, todo lo que hace nuestro organismo en forma voluntaria o involuntaria, si somos conscientes o no de eso, todo eso está organizado por el sistema nervioso. En especial por el cerebro, ¿no? Que es el órgano fundamental. El sistema nervioso se encarga de tres cosas: recibir estímulos, asociar e interpretar esos estímulos, ¿sí? O sea, saber de qué se trata eso que nos está llegando, esa información que nos está llegando. Y tercero, generar respuestas a esos estímulos. Y eso hace. Nosotros lo podemos dividir según su anatomía, ¿sí? Según cómo es físicamente. Ayer lo charlábamos con otro grupo, esto también. Según los órganos, ¿no? Que tiene, o sea, según la anatomía, qué órganos los forman. Y acá podemos ver a la izquierda, ahí, ¿sí? A los órganos del sistema nervioso central. Sistema nervioso central, que son el cerebro. Obviamente acá están dibujados separados, ¿no? Acá hay una separación, obviamente es continuo esto. Pero, bueno, para verlos mejor, el cerebro, entonces decíamos, con todos los componentes del cerebro, ¿sí? Estos tres que aparecen acá, la protuberancia, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, son partes del cerebro, ¿sí? Es la parte baja del cerebro. El cerebelo y la médula espinal, que es esto que tenemos por acá abajo. Bien. Habitualmente le decimos al conjunto de lo que está dentro de la cabeza, le decimos encéfalo, ¿sí? Él es indistinto, ¿sí? Pero el encéfalo incluye al cerebro y al cerebelo. Y por supuesto, bueno, al bulbo raquídeo, etc. Y por otro lado, ¿sí? La médula espinal o médula raquídea, cualquiera de los dos nombres se puede usar, raquídea o espinal. Y a la derecha, lo que vamos a ver ahora, esta persona que está aquí paradita, en posición anatómica. Bueno, no está en posición anatómica porque está mirando para el lateral. Tiene que estar de frente, ¿no? Para estar en posición anatómica. Entonces decía, en este dibujo que tenemos acá vemos el sistema nervioso periférico, que está compuesto por los nervios. Acá en blanco no, en negro y amarillo, ¿sí? Estas líneas negras y amarillas representan los nervios. No están todos los nervios dibujados, porque faltan los nervios que están en la cabeza, ¿sí? Los craneales. Pero bueno, el conjunto de todos los nervios y las terminaciones nerviosas, ¿sí? Es lo que hace al sistema nervioso periférico. Bien. Un poco sobre el cerebro. Acá ya en este dibujo vemos cómo se lo puede subdividir al cerebro. ¿Por qué al cerebro? Y bueno, porque, como dije antes, es el órgano fundamental, ¿sí? de este sistema. Por supuesto que todos tienen funciones importantes, la médula, los nervios, pero el cerebro es el que hace todo, es el que recibe la información, el que procesa la información y el que ejecuta la respuesta. Entonces, por eso hablamos tanto del cerebro. Y también el cerebro se lo puede dividir, acá como vemos en esta imagen muy sencilla, de varias formas, ¿sí? Por un lado, si lo miramos desde arriba, sigo desde abajo, pero en este caso, en esta imagen que vemos acá, es una vista superior, ¿sí? Esta de acá. Este es el frente del cerebro, esta es la parte posterior. ¿Bien? Entonces digo, si lo miramos desde arriba, vamos a ver una parte derecha, que es esta de acá arriba, y otra parte izquierda. Esas partes en realidad se llaman hemisferios, como dicen por acá arriba. Disculpen. Sí, hemisferios, entonces. El cerebro, podemos decir que se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y también podemos decir que se divide en 4 lóbulos,
que acá están sin el tilde en la O, pero debería llevar un tilde acá. Lóbulo. Hola, Julia. Y esos lóbulos, Buenas tardes. Perdón, buen día. eh, esos lóbulos tienen el mismo nombre de los huesos. Bueno, hola. Bueno, decía, esos lóbulos tienen el mismo nombre de los huesos que los rodean. Es decir, acá atrás, ¿sí? Vemos el lóbulo occipital, y el hueso que está acá en esta parte del cráneo es el occipital, por supuesto. Acá tenemos el lóbulo parietal, y los huesos que tenemos acá en el cráneo son el parietal, el lóbulo frontal, lo mismo con el hueso, y el lóbulo temporal, el que está acá hacia los lados, abajo, también hace referencia al hueso que se llama temporal. Así que, bueno, es fácil acordarse de los nombres de los lóbulos si acordamos de los huesos, ¿sí? Del cráneo. Entonces, esos lóbulos son zonas, ¿sí? Regiones que tiene el cerebro, y se las puso, o se las pusieron esos nombres para estudiarlos un poco mejor. Y se debe a unas divisiones, ¿sí? Que tiene el cerebro, que son unos surcos, unas hendiduras bastante profundas, que son cisuras, ¿sí? O sea, estas hendiduras comunes que tiene el cerebro son los surcos, pero hay unas más profundas que son cisuras. Cisuras. Bien, por acá abajo vemos el cerebelo, ¿sí? Fundamental para el equilibrio, para la postura. El equilibrio me refiero al equilibrio corporal de no caernos, ¿sí? No el equilibrio de la armonía de nuestro cuerpo, no. El equilibrio en el sentido de no caernos. Bien, a ver, algunos otros dibujitos. Yo ayer buscaba un dibujo, no lo encontré, pero este nos va a servir. Es bastante esquemático este dibujo, pero lo que me gustaría que prestáramos atención es a este borde marrón, ¿sí? que vemos acá. Le podríamos decir que este borde marrón es la corteza cerebral, ¿sí? El bordecito del cerebro es la corteza cerebral, y tiene ese color, acá se lo dibuja un poco más oscuro que el resto del cerebro, porque en realidad es más oscuro, ¿sí? Si en un cerebro, si lo cortamos, veríamos todo un borde un poquito más oscuro que el resto, ¿sí? Entonces, ese borde oscuro es la corteza cerebral, y se la conoce también como materia gris, ninguna médula, materia gris, o sustancia gris. Y al revés, la parte más interna del cerebro es la sustancia blanca, ¿sí? O materia blanca. La diferencia entre o sea, además del color, por supuesto, es que en la materia gris abundan los núcleos, los cuerpos de las neuronas. ¿Sí? Acuérdense, yo acá no tengo ninguna imagen de una neurona en estas. Acá, a ver. Pero recuerden que las neuronas tienen un cuerpo, ¿sí? Que era como la parte de la estrellita, y tienen como unas colitas, ¿sí? La colita se llamaba axón. ¿Sí? No la tengo acá. Entonces, en la materia gris abunda, hay mucha cantidad de los cuerpos de las neuronas, ¿sí? Y en la materia blanca hay muchos axones. ¿Bien? Eso me acuerdo que la teníamos en el libro, esa imagen. ¿Qué más? O sea, voy nombrando cosas que suelo preguntar en algún examen, así que así la tenemos más o menos fácil. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, acá dice lóbulos, médula, no, nada. Bueno, esto nos va a venir bien para un ratito. Otra cosa interesante del sistema nervioso es, vamos a los nervios, vamos a seguir un cachito con los nervios. Hoy hablábamos del sistema nervioso periférico, ¿sí?
¿sí? Acá no le demos bolilla a ese título que tiene la imagen. Bueno, ya que está, lo muestro. Dice sistema nervioso periférico y en realidad se muestra el sistema nervioso periférico, es cierto, pero también se muestra el sistema nervioso central. Buen día. Hola Alejandra, ¿cómo va? ¿Qué decís? Bien, gracias. Entonces, digo, no confundir, ¿sí? Que esta imagen, repito, el título puede ser, o puede confundir, eso es lo oculto del título. Está bien, pero entonces el sistema nervioso periférico serían los nervios nada más. Exactamente. Ah, perfecto. Nervios y terminaciones nerviosas, si querés. O sea, terminaciones nerviosas que tenemos, por ejemplo, en la piel. ¿Sí? O sea, esos sensores que permiten captar la temperatura, el calor. Terminaciones nerviosas en la lengua que nos permiten saborear. En los ojos, ¿sí? Que nos permiten ver, o sea, los conos y los bastones de los ojos. Eso es el periférico. Y el central es el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. ¿Sí? Esos tres son el central. Pero ¿qué pasa con los nervios? Hoy les decía, cuando vimos el otro dibujo de los nervios, que nosotros tenemos nervios acá conectados a la médula espinal, que son estos que vemos acá. ¿Sí? Estas líneas rojas o naranjas son los nervios. ¿Bien? Pero acá en la cabeza, en la zona de la cabeza, en conexión con el cerebro, también tenemos nervios. Entonces, los nervios los podemos clasificar también. ¿Sí? En biología se clasifica todo. O sea, clasificar es dividir las cosas simplemente para estudiarlas más fácil. Saco el título ese. Entonces, los nervios se los puede clasificar de diversas formas. Una forma es ¿dónde están ubicados esos nervios? Entonces se los divide en dos grupos. Por un lado, nervios espinales. Espinales o raquídeos, porque están conectados con la médula espinal, o médula raquídea. Entonces a los nervios se los conoce con ese nombre. Nervios espinales o raquídeos, es lo mismo. Y a los nervios que están en la cabeza, que están conectados con el cerebro, le decimos nervios craneales. Bien, esa es re linda para un verdadero o falso, para un múltiple choice. Va re bien. Nervios craneales, entonces, son los que están en la cabeza. Además, los nervios los podemos clasificar según a cómo funcionan. ¿Sí? Esto, lo que dije recién, es según a dónde están ubicados. ¿Bien? Entonces, según cómo funcionan, también se los puede clasificar de diversas formas. Por ejemplo, hay nervios que llevan información, por ejemplo, desde la piel hasta el cerebro. ¿Sí? O nervios que llevan información desde la lengua hasta el cerebro, o desde los ojos hasta el cerebro. ¿Sí? Todos esos nervios se llaman nervios sensoriales. También se los conoce con el nombre de sensitivos. Nervios sensoriales son nervios sensitivos. Entonces, esos transportan información hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central, en realidad. ¿Sí? Porque pueden pasar por la médula también. Bien. Y hay nervios que hacen todo lo contrario. O sea, le mandan información desde el cerebro o desde la médula hasta, no sé, mi brazo y mis dedos para poder moverlos. ¿Sí? O mismo nervio que le manda información, no sé, a los músculos que están en los ojos para poder moverlos para un lado y para el otro. Entonces, esos nervios se llaman nervios motores. Nervios motores. O sea, al revés de los otros, ¿sí? Estos motores envían información desde el sistema nervioso central hasta alguna parte de mi cuerpo. Y por último, hay otro tipo de nervio que hace las dos cosas. O sea, llevan información desde una parte del cuerpo al cerebro y también desde el cerebro hasta alguna parte del cuerpo. El mismo nervio. Y esos nervios se llaman mixtos, ¿sí? Porque hacen las dos funciones. ¿Sí? Cumplen una función sensorial y motora. Bien. Cualquier duda, consulta, como siempre, párenme, o algo que no haya dicho de algún tema anterior. La idea es hacer una revisión. ¿Sí? Yo hablo y
Hablo de lo que a mí me parece más importante y lo que probablemente es más probable que esté en un examen, ¿no? Pero ustedes, obvio, pregunten igual. Porque los veo ahí todos ocultos. Dale, genial. Otra cosa, otra clasificación de nuestro sistema nervioso. Así como los nervios se clasifican en motores y sensoriales, el sistema nervioso también se clasifica en motor y sensorial, todo el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, por lo mismo que los nervios. Motor le decimos al sistema nervioso, ¿sí? Que controla todo las órdenes que le manda el cerebro a distintas partes del cuerpo. Ese es motor. Y al revés, el sensorial o sensitivo es esa parte del sistema nervioso que envía información de los sentidos, ¿sí? Hasta el cerebro. Ojo, cuando digo los sentidos, pensamos en los 5 sentidos famosísimos, pero también recuerden que el cerebro recibe estímulos internos. ¿Sí? Vos tenés hambre, tenés sed, tenés ganas de orinar, tenés, no sé, no se me ocurre ninguna otra ahora. Por ejemplo, la glucosa que tenemos en la sangre, ¿sí? Nosotros reaccionamos debido a la cantidad de glucosa que tenemos en la sangre. Entonces, eso es un estímulo, ¿sí? Y es interno, obvio. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Y detecta, o sea, no el cerebro, sino sensores que tenemos en las venas, detectan cuánta glucosa tenemos en la sangre. Entonces, esa información va al cerebro, el cerebro procesa esa información y le envía por parte del motor, ¿sí? Una señal al páncreas para que fabrique insulina, ponele, o para que no fabrique insulina, o glucagón, ¿sí? Entonces, recuerden que los estímulos que nosotros recibimos constantemente, siempre, vienen de afuera del cuerpo, de nuestro entorno, pero también vienen de adentro de nuestro cuerpo. Consulta, profe, entonces, ¿motor es quien controla la información y sensorial es quien la transporta? No, mira, o sea, en realidad el transporte va por los nervios. El transporte es Sí. por los nervios. Ahora, el transporte puede tener 2 caminos. Un camino, a ver si tengo un dibujito que lo vea, que lo muestre un poco más con flechitas o algo. No. Un camino, o sea, el sensorial o sensitivo es todo lo que nosotros sentimos. Por eso se llama sensitivo o sensorial. Es todo lo que nosotros sentimos. ¿Qué significa esto? Yo un ruido lo siento, entre comillas, no lo escucho, pero lo percibo, lo siento. Siento luz, ¿sí? Obviamente la veo, ¿sí? Pero es una sensación, ¿no? Un color es una sensación. El frío es una sensación, el hambre, la sed, ¿sí? Todas esas cosas son sensaciones que la percibe mi sistema nervioso periférico, la percibo con el sistema nervioso periférico, y se va a enviar una señal, ¿sí? Se va a transportar hasta el cerebro. Entonces, eso que dijimos recién es todo sensorial. El cerebro recibe toda esa información, ¿sí? Una vez que la recibió el cerebro, la procesa, por supuesto, esa información la procesa y genera una respuesta. Entonces, la respuesta viaja en sentido contrario a lo que decíamos recién, a la sensación. Volvamos acá con la sensación de nuevo, después vamos con la respuesta. Supongamos que este señor que está acá observa algo. Acá está mirando a todos los integrantes que hay acá reunidos hoy. ¿Sí? El señor este ve algo, o sea, está recibiendo una sensación, con los ojos la está recibiendo, algo como todos nosotros, y se envía al cerebro. O puede ser que reciba una sensación porque tocó, no sé, el celular y la presión que hizo el celular, ¿sí? Fue una sensación que va desde su dedo hasta el cerebro. O tiene hambre, bueno, una sensación que va desde por acá hasta su cerebro.
escucha algo del oído al cerebro. ¿Sí? Todo va hacia el cerebro. Entonces, eso es sensitivo. ¿Sí? Es la información que va hacia el cerebro, todo eso es sensorial o sensitivo. Punto aparte. El cerebro asocia relaciona, procesa esta información que le llega y ahora el cerebro va a enviar una respuesta. Y esa respuesta es motor. ¿Sí? Entonces, el sistema motor son las respuestas que le da el cerebro a alguna parte de nuestro cuerpo. Eso es motor. ¿Cuál puede ser la respuesta? Muchas. Obviamente depende de la sensación, ¿no? Del estímulo. Si el tipo vio algo que le gustó, no sé, vio comida a las 12 del mediodía, la vio ahí, salía el humito de la comida y demás, y puede ser que la respuesta de este señor sea enviarle a sus músculos del brazo una respuesta para agarrar esa pata de pollo que estaba ahí arriba del plato y comérsela. ¿Sí? Esa es la respuesta. Va del cerebro hasta sus brazos, hasta los músculos de los brazos, para hacer una acción. Otra respuesta podría ser del cerebro a las glándulas salivales. ¿Sí? Ve toda la comida ahí arriba y le envía una respuesta a las glándulas salivales para que generen saliva. Eso es motor también. Una respuesta podría ser, no sé, supongamos otro ejemplo, ¿no? Recibe el estímulo de la insulina, lo que decíamos antes. Se comió esa comida, entonces su nivel de glucemia, su glucemia aumentó. Sus terminaciones nerviosas detectan que hay mucha glucosa y le envían una orden al cerebro. Eso es sensorial. Pero el cerebro, ahora la parte motora del cerebro, le va a enviar una señal al páncreas para que segregue insulina. Entonces, todas las señales que van del cerebro a otra parte del cuerpo, todo eso es motor. Y las dos, tanto la motora como la sensorial, se transporta de un lado para el otro. La diferencia es de dónde hacia dónde va. La sensorial va de distintas partes del cuerpo al sistema nervioso central. Y la motora, al revés, del sistema nervioso central a distintas partes del cuerpo. Bien. Buenísimo, sí se entendió. Otra cosa, ya que hablamos de divisiones y de clasificaciones. Nosotros, o sea, en estos ejemplos que puse algunos que, en los motores me refiero, ¿no? Todo lo que es motor. O sea, todas las acciones que nosotros hacemos, las podemos hacer de dos formas diferentes. Las podemos hacer voluntariamente o involuntariamente. Por ejemplo, y me quedo en los ejemplos de recién, que nosotros generemos saliva es algo involuntario. ¿Sí? Yo no me puedo poner a pensar, digo, bueno, ahora no quiero generar saliva porque estoy hablando a ver si escupo todavía, entonces no voy a generar saliva. No, no lo puedo hacer. ¿Sí? Lo voy a hacer involuntariamente. Otro ejemplo que vimos fue el de recién, de la insulina. ¿Sí? Mi cerebro le envía una orden al páncreas para que genere insulina, en forma involuntaria. ¿Sí? No, yo no me pongo a pensar cuándo tengo que generar insulina o cuándo no. Ahora sí voy a generar, ahora no, ahora sí. No. El cerebro la envía la señal y yo ni me doy cuenta. Por eso es involuntario. Y lo mismo con todas las glándulas. ¿Sí? Con la testosterona. Yo genero testosterona y nada. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque el cerebro le manda una señal a los testículos para que generen testosterona. ¿Sí? Pero es involuntario eso. Y lo mismo el sudor. Ojalá pudiéramos controlar el sudor en cierto momento de nuestra vida, ¿no? Y no transpirar cuando tenemos ganas, yo no transpiro. Bueno, no. Porque todo eso es involuntario. Y la otra parte, es decir, el mismo cerebro también puede enviar órdenes a distintas partes del cuerpo, pero voluntariamente. Y esto en general es a los músculos voluntarios. ¿Se acuerdan que los músculos se clasifican en voluntarios e involuntarios? Bueno,
¿A qué músculos? Y bueno, los músculos de los brazos, por ejemplo, son voluntarios. Yo le envío mi cerebro, ¿no? Le envío una señal a mis brazos para moverlos. O en este momento, desde hace un rato, me le está enviando mi cerebro señales a los músculos de la cara para poder hablar y nada, ustedes me escuchen. Entonces, nuestro sistema nervioso motor, ¿sí? El que envía órdenes a distintas partes del cuerpo, también se subdivide en dos. Pensé que se había cortado. También se subdivide en dos el motor. Puede ser voluntario o involuntario. Sinónimo le decimos. O sea, tiene sinónimos. Voluntario e involuntario. Al voluntario le decimos somático. Bien, es sinónimo. Y al involuntario le decimos autónomo. Muchas veces se habla y decimos sistema nervioso autónomo. Bien, bueno, es el que nos hace hacer cosas involuntariamente. ¿Va bien? Autónomo es sinónimo de involuntario, somático sinónimo de voluntario. Es como que hay que hacer un esquema conceptual, ¿no? O sea, de mayor a menor. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema nervioso autónomo, espera, vamos a aprovechar a buscar porque eso estaba en las imágenes, pero estaba en otro lado que era en el PowerPoint. No, el PowerPoint no, en el PDF. Que no sé dónde lo tendría. Acá, enfermería, instrumentación, sentido. Bueno, mientras se carga esto, por eso escucha un poquito mal ahora porque se está cargando. El sistema nervioso autónomo, o sea, todo lo que hacemos involuntariamente, a su vez se subdivide. ¿Sí? Acá justito. ¿Sí? Este es el sistema nervioso autónomo. Bueno, acá habla de las neuronas autónomas y demás. Cosa que probablemente recuerden, que lo vimos hace poco, el sistema nervioso autónomo o involuntario se divide en estos dos que estamos acá con verde y naranja. ¿Sí? Simpático y parasimpático. Espera que ahí está. No, esto no puedo ver. Ahí. Simpático y parasimpático. Ahí nos fuimos. Recuerden, todo esto que está acá es involuntario, o sea, autónomo. Nosotros no podemos controlarlo voluntariamente. ¿Lo controla quién? El cerebro, por supuesto, pero en forma involuntaria. Recuerden que el simpático y el parasimpático son antagonistas o antagónicos. Uno hace una cosa y el otro hace todo lo contrario. Ejemplos están acá y hay más, por supuesto. O hay uno que dilata a los bronquios o los bronquiolos, el otro los contrae. Uno acelera el latido o el ritmo cardíaco, el otro lo hace más lento. Uno segrega adrenalina, el otro disminuye. Uno, no sé, aumenta la movilidad del intestino, el otro hace que sea más lenta la movilidad del intestino. Y así sucesivamente. ¿Sí? En general, salvo alguna pequeña excepción, pero en general son antagonistas. ¿Bien? Uno hace una cosa, el otro la otra. ¿Por qué es eso? Porque nosotros siempre estamos aumentando el ritmo cardíaco y haciéndolo más lento. O sea, nosotros no estamos siempre con 80 pulsaciones por minuto toda la vida. No, hay momentos que necesitamos más. Y hay momentos que necesitamos menos. Yo me voy a dormir y mis pulsaciones bajan, el ritmo cardíaco. Y bueno, eso lo hace el sistema nervioso parasimpático. Y si estoy haciendo una actividad física, y bueno, necesito más latidos cardíacos. Entonces, ahí es donde actúa el sistema simpático. Y lo mismo si yo, no sé, acá habla de dilatación y constricción. Habla de la pupila en realidad, no lo dice, pero es la pupila del ojo. ¿Cuándo necesito que la pupila esté más abierta? Y bueno, cuando
necesito más atención, por ejemplo, ante una situación... No hay más luz. Y efectivamente, en realidad la vamos a tener más abierta cuando hay poca luz. Claro, al revés. ¿Sí? Cuando necesitamos Voy a más abrir luz. la pupila para que entre más luz, ¿sí? Pero bueno, está bien lo que decís en el ejemplo, depende de la cantidad de luz. Si hay mucha luz, ¿sí? Les habrá pasado, salen de un lugar muy oscuro y van a algo muy iluminado y no ven nada, ¿sí? Porque la pupila, o sea, es como que se encandila. Porque vos estabas adentro de un lugar oscuro, entonces tu pupila estaba recontra abierta, dilatada, ¿no? Mejor dicho. Entonces salís rápidamente a un lugar donde hay mucha luz y la pupila se cierra, ¿sí? Pero bueno, llega un ratito, o sea, no es instantáneo. Entonces tenés un par de segundos hasta que se va adaptando tu ojo, ¿sí? A la cantidad de luz. Bueno, eso obviamente lo hacemos involuntariamente. No lo podemos hacer, ay, sí, voy a dilatar la pupila, soy un genio. Eso ocurre debido a la cantidad de luz, debido a situaciones de estrés, ¿sí? En situaciones de peligro la pupila se dilata. Muchos dicen, yo no lo comprobé nunca, pero muchos dicen que cuando mirás a alguien que querés mucho, las pupilas se dilatan. Háganlo a ver qué les pasa con alguien que quieren mucho. Hijo, madre, pareja, ¿sí? Dicen que bueno, la pupila se dilata un poquito en ese momento. Pero bueno, lo cierto es que todo esto es involuntario. Recuerden, involuntario igual autónomo. Y se divide en dos, simpático y parasimpático. Uno hace una cosa, el otro hace la otra cosa. Bueno, una de las, ya que estamos con el simpático y el parasimpático, hablamos de las glándulas, porque justamente una de las cosas, o sea, el sistema nervioso controla dos cosas. Nada más que dos cosas controla el sistema nervioso. Uno dice, controla todo nuestro cuerpo, pero en realidad controla dos cosas. Controla a las glándulas y a los músculos. Nada más. ¿Sí? Y con eso controla todo el cuerpo. ¿Por qué? Controla músculos. Genial. Bueno, controla el corazón. Controla todo el intestino delgado, grueso, estómago, vejiga, vasos sanguíneos. En todos esos órganos hay músculo. Entonces todos están controlados por el cerebro. Controla, bueno, por supuesto, todos los músculos esqueléticos que nosotros movemos voluntariamente, también, por supuesto. Y lo segundo que controla el cerebro, o el sistema nervioso, son las glándulas. Todas las glándulas. Las exócrinas, ¿sí? Las salivales, las lagrimales, las sudoríparas. Y también las endócrinas, que eso es de lo que vamos a hablar ya mismo. Controla glándulas endócrinas. Y para eso vamos a cambiar de acá. Endocrina. ¿Por qué controla las glándulas endocrinas? Porque las glándulas endocrinas a su vez generan hormonas. Recién decíamos, ¿no? El cerebro envía una señal o sea, el sistema nervioso, quiero decir, envía una señal del cerebro hasta una parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, el cerebro es una especie de mensajero, envía una orden, ¿sí? Y los nervios transportan esa orden. El sistema endocrino, en ese sentido, es bastante parecido, porque el cerebro le envía una orden a la glándula genera una hormona, y esa hormona se va a alguna parte del cuerpo para hacer que esa parte del cuerpo haga algo. Es decir, también transporta mensajes el sistema endocrino, ¿sí? Transporta órdenes. Por ejemplo, si yo genero insulina, la insulina le está diciendo al hígado que absorba glucosa, ¿sí? Le está mandando una orden, la insulina. Y la adrenalina también, la adrenalina te envía una orden para que el corazón funcione más rápido. Y así sucesivamente todas las hormonas le envía una orden a alguna parte de nuestro cuerpo para
que lleven a cabo alguna acción. Bueno, después del corte seguimos y hacemos un resumen de glándulas y del sistema reproductor, que es lo último que nos queda. ¿Qué hora es? Bueno. Nada, ya se corta. Acuérdense, hay que leer, nada más. O sea, glándula y hormona, hay que acordarse de algunas.